Bueno, buenos días, buenas tardes creo ya. Eh, Después de esta activación energética aquí con la música, damos paso a nuestra segunda parte de la jornada del día de hoy. Muchas gracias a toda la organización por la invitación con el Nodo Comunitario, un proceso del que hemos sido cercano con otras personas trabajadoras de la salud mental en el proceso de implementación de la ley de salud mental en Colombia y otros procesos en el que hemos participado de manera conjunta. El título, así como es difícil de pronunciarlo, como nos decían varias personas, además de ser difícil de pronunciar, desinstitucionalización, es porque realmente ha sido muy difícil de implementar también. Y la otra parte del título, que es un proceso ignorado, es porque ha sido un proceso que ha tenido varios caminos y que no necesariamente ha sido un proceso al cual se le ha mirado a la cara, sino que han sucedido algunas cosas y que han sido ignoradas tanto por el campo de la salud mental en algunos de sus integrantes y actores, como por el mismo Estado en ese proceso de transformación que ha habido en el país en las últimas décadas. Siguiente, por favor. La llegada de la institucionalización, como ven que es una palabra difícil, adelante, por favor, eh, eh, aparece en lo que conocemos desde la historia de la psiquiatría y de la salud mental. Y aquí les quiero recomendar esta obra que me parece bastante, además de llena de mucha información analítica, crítica, en un lenguaje sencillo, agradable de leer, de su autor Alberto Fernández Liria, que nos plantea una idea central en ese título de La locura de la psiquiatría. Siguiente. Y es que, siguiente, por favor, él nos plantea que la psiquiatría, más que una especialización de la medicina, es una categoría que se convirtió en un encargo social, como él mismo lo describe en su libro, y es las sociedades en distintos momentos de su historia le hacen unos encargos a la psiquiatría como categoría a la que pertenecen no solamente quienes ejercen la práctica médica de la psiquiatría, sino a los distintos miembros de la sociedad, porque la psiquiatría tampoco es una especialidad tan antigua como tal formalmente, sino que data de finales del siglo XIX. Pero en los distintos momentos de la historia, la psiquiatría como ese encargo social, y nos los plantea el autor de este libro, ha cumplido diversas funciones. Una de ellas, y la inicial, y que creo que la doctora Amalia nos hacía referencia de manera indirecta en algunos momentos de su intervención, tiene que ver con ese encargo de aislar a las personas que tenían un comportamiento no deseado. Un comportamiento que, además de ser no deseado, era algo rechazado por la sociedad en la que vivían, y de ahí surge esta historia, pues ya conocido por muchos, del padre Joffre, por allá en el siglo XIV, en Valencia, España, y les da refugio y hospitalidad en una edificación que tiene una connotación importante porque el nombre que se le colocó es el Hospital de los Santos Mártires Inocentes, haciendo relación a la religión católica en el sentido de que las personas que se identificaban como locas en ese momento o que transgredían el comportamiento social, al igual que los niños que morían sin bautizar, podían llegar al cielo porque eran inocentes. Y acá decía, bueno, ellos hacen cosas que no son aceptadas por la sociedad, pero también son inocentes porque ellos no saben lo que hacen. Entonces allí, en esa institución, pues se surte todo ese proceso de refugio, que más que de refugio se convirtió en un proceso de facilitar a la sociedad de no vivir cosas que le desagradaban. Y eso es algo que se mantiene en el curso de la historia de la psiquiatría y de la atención en salud mental. Sobre todo en ciertos momentos fue más agudo que en otros, y hubo ciertas
hitos en la historia. Ya para muchos de ustedes será conocido el tema este de la liberación de las cadenas, de Philip Pinel, etc. Y de otras personas como David Cooper y bueno, muchas personas que comenzaron a proponer cosas especialmente a principios del siglo XX. Y era trasladar a las personas de unos entornos más feos a unos menos feos, o incluso a unos más bonitos. Es decir, podía haber manicomios horribles, húmedos, lúgubres, con muy mala alimentación, u otros más bonitos, con jardines amplios, muy grandes, ventanales, etcétera, pero no dejaban de ser lo que era. Por eso la doctora María nos decía, es que la institucionalización no solamente sucede en el manicomio, porque ya veremos más adelante, puede haber institucionalización incluso en la misma casa. Y puede haber una institucionalización forzada dentro de la misma casa, pero no mediada por la voluntad, sino por la presión del entorno social, económico y político que se vive en un momento histórico dado. Siguiente, por favor. En el siglo XXI, especialmente esto que acabo de mencionar, se hace muy notorio en el sentido de que nos vamos estructurando como personas autónomas, con derechos, y en el discurso de toda nuestra legislación, que es bastante amplia y detallada, eso nos ha quedado claro. El asunto es cómo reivindicar y ejercer y reclamar esos derechos, en los que han sido planteados en las normas que tenemos, que son bastante profusas, y que han tenido una dificultad, y es en la implementación, en las prácticas, y sobre todo cómo transformar las prácticas que hacemos en la vida cotidiana del campo de la salud mental, para que eso que está en el discurso pueda transformarse en una realidad y no sea solo un discurso que está en una norma muy bonita, bien escrita, pero que pueda impactar las personas. Eso va de la mano con una carga histórica que tiene que ver con la antipsiquiatría, los sobrevivientes de la psiquiatría. O sea, ha habido una discusión de la sociedad civil, pero como mi título decía, han sido procesos ignorados dentro de nuestro tránsito como país, como sociedad, en esa configuración del campo de la salud mental, con algunas salvedades en algunos momentos en donde ha habido unas vocerías de la sociedad civil, donde ha habido también participación de profesionales del campo de la salud mental que han propuesto nuevas cosas, pero que resulta muy difícil articularlo con lo que se plantea dentro de la macropolítica de Estado y sobre todo en las distintas reformas de salud que se van haciendo en el curso del tiempo. Y el país ha tenido momentos de grandes desarrollos, importantes apuestas que se han visto truncadas por diversas razones de la historia social y política de nuestro país. Siguiente, por favor. Entonces, vámonos un poquito atrás. Entonces, ¿cómo llega esa institucionalización a Colombia? No difiere mucho de lo que pasó en el resto del mundo, y en la naciente República de Colombia se concreta inicialmente en Bogotá, en el Asilo de Locos, luego en la Casa de las Locas, también en Bogotá, posteriormente el manicomio departamental en Medellín, en donde además de la locura, pues se recluían allí personas con comportamientos vinculados a alcoholismo, otros vicios y lo que se consideraba la descomposición social. Pero que en ese trasegar de la historia nuestra, también enmarcado en componentes académicos, surgieron cosas como las propuestas de la mejoría de la raza, porque el argumento era que la degeneración de la raza, todas eran ponencias de médicos ilustres, aquí traje dos de ellos, Miguel Jiménez López y Luis López de Mesa, que en el Tercer Congreso Médico Nacional de Cartagena en 1918 proponían su hipótesis que la degeneración de la raza, al estar mezclados con indígenas, con población afro, y no ser puramente blancos, incidía en que se presentaran unos comportamientos que no eran deseados y que nos iban a llevar a ser una nación más próspera y desarrollada. Entonces, se fue configurando esa institucionalización como un espacio, pero un espacio para la exclusión, no para la inclusión. Y es
precisamente en esa institucionalización donde se configura y se da pie a la exclusión de las personas amparadas por una serie de parámetros tanto académicos, técnicos, médicos, etc. Siguiente, por favor. Y nuestro país hace institucionalmente unas transformaciones. Entonces, inicialmente se crea el Ministerio de Higiene Pública al final de los años 40, luego el Ministerio de Salud Pública en los 50, y finalmente en 1960 comienza a aparecer más claramente lo que llamábamos el campo de la salud mental y que por supuesto no había asomo de nada de esta categoría de discapacidad psicosocial, ni mucho menos, como todavía tenemos dificultades para que eso se pueda armonizar con lo que se ha ido configurando dentro del campo de la salud mental. Siguiente, por favor. En el año 61, y esto pues soy psiquiatra, pero no lo traigo por ser psiquiatra, sino porque comienzan a pasar una serie de cosas, ¿no? En el 60 se crea esta sección de higiene mental en el Ministerio de Salud Pública, que se llamaba en ese momento, y luego en el 61 ese gremio que era poseedor de un conocimiento que se consideraba técnico y al que la sociedad comenzaba a encargar de manejar y de controlar lo que estaba pasando con esos comportamientos indeseados y que comenzaron a darse nombres como enfermedades, etcétera, son los psiquiatras. Y en la misma, siguiente por favor, y en la misma Sociedad Colombiana de Psiquiatría comienza a enmarcarse como una institución que puede tener como principios y objetivos iniciales unos fines pues, bastante loables, ¿no? Y comienza a interesarse tanto por la parte científica como por los aspectos sociales y gremiales de la psiquiatría y un interés en lo que tiene que ver con la atención humanitaria de las personas que tenían una enfermedad mental en ese momento, como era como se le denominaba, y un interés sobre todo en la parte normativa. Decía, no tenemos normas, entonces una ley nos va a salvar la vida. Aquí creo que en Colombia no es distinto a casi todos los países de América Latina, que las leyes y las políticas públicas escritas se encuentran como una tabla de salvación que va a resolver las cosas inmediatamente, pero la historia nos va diciendo que no siempre resulta así. Siguiente, por favor. En el año de 1963, entonces ya se cambia de higiene mental a salud mental, pero son solo nombres, pero al final, siguiente por favor, no es que esté pasando mucha cosa, y esta es una carta de un psiquiatra muy reconocido en nuestro gremio, ya fallecido, Humberto Rosselli, donde comienza a quejarse de por qué las cosas no se mueven. Estamos hablando hace casi 60 años. Siguiente, por favor. Siguiente. Y él comienza a quejarse, esos son apartes de esa carta, y dice, los psiquiatras hemos hablado mucho, escrito algo, pero muy poco hemos logrado, muy poco hemos hecho por mejorar la condición de los enfermos mentales. También dice en esa carta, dice, hago esta afirmación pensando en la terrible e inhumana situación de los enfermos mentales recluidos en los manicomios o asilos que pomposamente llamamos hospitales psiquiátricos o instituciones psiquiátricas. Los psiquiatras nos quejamos mucho, pero no hacemos nada efectivo, ya que no puede llamarse efectivo el depositar cada año o cada 2 años una o varias constancias o votos anodinos protestando por la pésima situación de las casas de alienados y pidiendo que se adopte una legislación psiquiátrica. En parte la queja de este psiquiatra, que era presidente de la Sociedad Colombiana de Psiquiatría, era, bueno, creamos secciones, sacamos normas, pero no pasa nada, todo sigue igual. Siguiente, por favor. Y ya en 1965 se decía, bueno, entonces vamos a hacer algo más corporativo, colegiado, y proponen, se crea el Consejo Nacional de Salud Mental en ese año, y siempre aduciendo de que el problema de salud mental era muy grave, o sea, porque eso siempre ha sido lo que encontramos. Dice, bueno, se han agravado las condiciones de salud mental, hagamos algo. Ha pasado a lo largo de los años y pasó ahora con la pandemia y así seguimos en eso, pero por supuesto que hemos tenido algunos avances, pero pareciera que pasar del discurso a la acción es muy, muy, muy difícil. Siguiente, por favor.
Y en ese mismo año, la Organización Sanitaria Panamericana, que es como se llamaba antes, la OPS, envía a Colombia una misión que estaba presidida por un psiquiatra de nombre Augusto Esquivel, y él hace un informe que se llama el Informe Esquivel, y él dice, bueno, para que esto cambie y mejore, es necesario crear una Junta Asesora Nacional de Salud Mental, un mayor desarrollo de la sección de salud mental, o sea, la institucionalidad al interior del Ministerio de Salud en ese momento, mejorar el entrenamiento de los profesionales de la salud, enfocándolo más hacia la psiquiatría comunitaria, la integración al Hospital General. Estamos hablando hace 58 años, ¿no? Siguiente, por favor. Establecer programas de especialización para psicólogos, enfermeras y trabajadores sociales, no crear más grandes hospitales psiquiátricos, sino más bien centros comunales de higiene mental, y en lugar de formar más médicos generales como psiquiatras, educar al público general en aspectos de salud mental. Entonces, esto, que no me puse de acuerdo con la doctora Amalia, pero es coincidente en el sentido de que siempre se piensa de que hasta ahora estamos haciendo cosas. O sea, hay muchas propuestas que vienen desde décadas atrás y que por alguna razón, que será objeto de análisis, las situaciones no avanzan. Adelante, por favor. O no avanzan en la velocidad que queremos. Siguiente, por favor. Y en Colombia, pues hemos tenido avances y retrocesos en distintos momentos de nuestra historia. Y quiero hablar sobre todo de los avances. En el periodo que se denominó Sistema Nacional de Salud, que podríamos ubicarlo en 1975, por allí, y que acaba en 1993, el país, en consonancia con lo que se propuso en 1978 por la Organización Mundial de la Salud, y era enfocarse en la atención primaria en salud, precisamente en ese sistema se hizo mucho énfasis en la atención primaria en salud, se comenzaron a crear los programas nacionales y departamentales de salud mental, hubo una descentralización administrativa y de los servicios. En cada seccional de salud había una sección de salud mental o una dirección de salud mental, permitiendo el fortalecimiento de lo local y de lo regional. Y eso se da en consonancia con otras transformaciones, porque las cosas no pasan así al azar. En otras transformaciones del país, como fue la elección de alcaldes y gobernadores mediante el voto directo de los ciudadanos, porque las personas más jóvenes piensan que toda la vida hemos elegido alcaldes y gobernadores, y no, esas son cosas más o menos recientes, la de alcaldes de 1988 y gobernadores de 1991. Siguiente, por favor. Y posteriormente, comienzan a principios de los 90, el mundo comienza a cambiar, Colombia no es ajena a ello, y aparece lo que se llama la transformación del Estado, que se verifica sobre todo en la reducción del tamaño del Estado, y con la reducción del tamaño del Estado también la reducción de la oferta que el Estado tenía para sus ciudadanos, ofertas distintas a la atención tradicional y que iba en un proceso de crecimiento en nuestro país, con experiencias pilotos muy importantes en Bogotá, en Medellín, en Cali, donde fueron servicios pioneros en la estructuración de servicios de atención comunitaria en salud mental. Y el país, por supuesto, también iba cambiando, sale nuestra nueva Constitución de 1991, en un marco de algo que ya casi no se menciona, que es la Declaración de Caracas, que nos hace un recordatorio en 1990, en que los servicios de salud tenían que centrarse precisamente en el Hospital General, la importancia de integrar la atención en salud mental y psiquiatría a la atención general de la población. Para nosotros, y la doctora Amalia no sé qué tanto estará enterada de nuestro aparato jurídico, pero la acción de tutela para esa época se convierte en un elemento que cambia la vida de nuestra sociedad en la medida en que nos sirve para hacer una exigencia de nuestros derechos, y eso ha permitido muchas transformaciones, no tanto en el área de la salud mental como uno quisiera, pero que sí ha tenido un impacto. ¿Por qué lo digo? Han sido dirigidas a pedir la institucionalización y los jueces la conceden. O sea, allí tenemos, cuando ella decía de que es necesario educar, incluyendo al Poder Judicial, es porque a veces los jueces fallan en derecho,
suponiendo que eso es lo que consideran lo mejor para hacer. Pero si ellos no tienen la información y no conocen qué es lo que está detrás, se vuelve una medida contraproducente. Y uno ve fallos de tutela que dice, se ordena que la persona se institucionalice permanentemente con cargo al Estado, etcétera, etcétera. Entonces allí tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad y hacer una discusión amplia. Siguiente, por favor. Y como les decía, en los 90 el país comienza a hacer cosas. Entonces el país comienza a interesarse en transformar la atención y esta es una serie de publicaciones que hizo el Ministerio de Salud en ese momento. Siguiente, por favor. 1992. Adelante. Gracias. Y se los traigo sobre todo para que vean, estamos diciendo, transformemos la atención, pero casi siempre las propuestas estaban centradas en número de instituciones y número de camas de psiquiatría. Entonces, la propuesta podría ser ir transformando la atención hacia otros servicios no exclusivos de psiquiatría, que es a lo que se refería la doctora Amalia cuando hablaba de instituciones monovalentes, o sea, que solo se dedican a atención psiquiátrica. Y una de las propuestas para esa época era, bueno, tenemos que ir introduciendo nuevas modalidades de atención, sobre todo de base comunitaria. Siguiente, por favor. Y bueno, ahí comienzan a describir en esos informes. Siguiente. Un momentico. Y aquí aparecen, fíjense, unas cosas nuevas. En la última línea encuentran las granjas talleres. O sea, ya son propuestas de transformaciones de la atención que el país venía buscando y donde dicen en la segunda línea unidades de salud mental, especialmente se refiere a unidades de salud mental dentro de hospitales generales. Adelante. Bueno, finalmente llega 1993 y ese proceso de desinstitucionalización que venía dándose con las propuestas de transformación de la atención sufre una parada en seco. Y la parada en seco se da porque este es un sistema de salud fundamentado en algo que se llamó el pluralismo estructurado, mediante una competencia regulada, y que se crean las entidades promotoras de salud y las instituciones prestadoras de servicios de salud, y a través de eso se prestan las distintas atenciones. Y digo parada en seco porque eso implicó una transformación de base, y es que pasa de ser unos servicios que se prestaban de manera que se llama por la oferta a la demanda. Siguiente. Y implicó, por lo tanto, desmantelar las instituciones que tenía el Estado y que ya venían dando pasos para la transformación de la atención. Bueno, y nuestro sistema de salud, como ustedes conocían, en ese momento se llamaba Plan Obligatorio de Salud, con unas restricciones importantes en lo que tiene que ver en salud mental desde su inicio, y que eso lo podríamos llamar un estigma institucional, dado que en ese plan de obligatorio de salud aparecían desde el principio unas exclusiones y unas restricciones por ley que se fueron subsanando algunas más adelante. Pero todo esto sucede también en un acrecentamiento de lo que se llamó la guerra contra las drogas, o lo que se llama, y que tuvo implicaciones en lo que tiene que ver con las funciones que desempeñaba el Ministerio de Salud y alterar incluso la importancia que se le daba a ciertas cosas como la transformación de las modalidades de atención y centrarse en la atención en la guerra contra las drogas, sumado a lo que se llamó en Colombia el proceso 8000, 1994, y obligó a que el Estado se focalizara en todo lo concerniente a lo de las drogas. Siguiente, por favor. Bueno, y nuestro sistema de salud obligó a unos ajustes mediados por el mercado. ¿Qué quiere decir eso por el mercado? Bueno, que las cosas que se prestaban, los servicios que se proponían, las atenciones en las distintas instituciones, comenzaban a ajustarse dependiendo de lo que estuvieran pagando. Entonces, si las empresas promotoras de salud no les interesaba fomentar ciertas modalidades de atención, sino reducirse a lo esencial, pues terminaban desmantelándose unos servicios y fortaleciéndose otros. ¿Cuáles se fortalecieron? Bueno, la hospitalización.
La hospitalización se fortaleció porque para las instituciones que prestaban los servicios era lo más claro en lo que podían funcionar y sobre todo lo más rentable. No porque ellos decidieran que fuera lo más rentable, sino porque quienes ordenaban el flujo del dinero decían, bueno, por hospital día vamos a pagar una tarifa que casi siempre era la más pequeña, por cualquier actividad que fuera distinta a la tradicional era mucho más económica que lo que le iban a pagar a la persona por la cama. ¿Qué hacen las instituciones? Dicen, bueno, pues entonces yo prefiero pues, hacer solo hospitalización y lo demás no lo hago. Y tuvo un impacto también en el cierre de instituciones, porque si era más rentable que un piso de un hospital sirviera para hacer cirugías de ortopedia o poner una resonancia magnética nuclear, lo que fuera, pues era mucho más útil aprovechar esos espacios para eso que para otro tipo de servicios que tuvieran que ver con salud mental. Entonces, los adelantos que tuvimos en ese momento comenzaron a ver un retroceso y fue a la monovalencia, es decir, a que se volvieran instituciones dedicadas solo a la atención de entidades psiquiátricas y de trastorno mental. Y todo esto de la mano de la agudización del conflicto sociopolítico y armado colombiano. Siguiente, por favor. Bueno, creo que a nivel de documentos de política tenemos muchos documentos y simplemente aquí quería resaltarle que en la Política Nacional de Salud Mental de 1998, que fue el primer documento formal de política de salud mental en Colombia, nos comienza a ratificar la importancia de transformar las prácticas, porque si todo se escribe, pero nada se refleja en las prácticas de cómo se hacen las cosas, pues queda todo solo en el discurso. Y también nos menciona expresamente la importancia de continuar el proceso de desinstitucionalización y la movilización de la comunidad, es decir, incidencia de la sociedad civil. Siguiente, por favor. Muchas reformas normativas en Colombia, desde sentencias de la Corte Constitucional, leyes, etcétera. Siguiente, por favor. Y que pretendían hacer esa transformación de los servicios. Quiero traerles un dato de esta evaluación de los servicios de salud mental en Colombia, del Ministerio de Salud y Protección Social del año 2011. Siguiente, por favor. Que nos muestra este dato interesante y nos muestra cómo se distribuye la hospitalización por duración, ¿no? Entonces, la mayoría son de menos de un año, pero fíjense en la última barra que nos habla de que casi el 18% de las personas tienen más de 10 años en una institución. Y lo que está en la última línea, que dice que el 37% de las hospitalizaciones en ese momento fueron involuntarias. No conocemos la cifra actual, habrá que hacer una actualización de eso. Siguiente, por favor. Un hito importante para nosotros es la Ley Estatutaria de la Salud, que convierte ya de manera expresa la salud como un derecho fundamental y los ajustes que se hicieron al Plan de Beneficios en Salud, por lo tanto, se da una transformación importante en lo que es especialmente a medicamentos, pero eso también tiene sus aristas, ¿no? Y es que si solo se refuerza esa parte, lo que se hace es una consolidación de lo que se llama la medicalización de la sociedad. Entonces las personas hacemos parte de una sociedad altamente medicalizada en donde todos los problemas se entienden como un asunto de un diagnóstico médico y su solución también va a ser un asunto de una intervención médica. Y el mensaje que está detrás es que todo obedece a una razón biológica que va a tener como meta la curación. Ignorando, de paso, cuando se hace esa propuesta, de que hay una serie de factores sociales, económicos, políticos, culturales, ambientales e históricos que intervienen en que se estructure o no una discapacidad psicosocial o incluso a que una persona reúna criterios para un diagnóstico del área de la psiquiatría o de un trastorno mental. Siguiente, por favor. Bueno, y ya para ir cerrando, algunos ya deben estar un poco cansados,
Quiero mencionar una persona que ha trabajado desde la práctica y desde la teoría en la desinstitucionalización, y es Hugo Cohen, la persona que lideró el proceso de Río Negro en Argentina, y que él, en un trabajo de 2009, él propone en un proceso de desinstitucionalización cuáles serían las bases. Y él dice, el recurso de los recursos de salud intrínseco de las personas y de los grupos sociales, el trabajo en un territorio determinado, o sea, específico, la difusión de los conocimientos, el trabajo en equipo, los componentes técnicos, políticos y sociales, los cuales son cruciales para establecer un programa de salud mental comunitaria. Siguiente. Las necesidades de las personas en situaciones de crisis deben satisfacerse en sus entornos habituales, o sea, eso es atención primaria en salud. La promoción del aprendizaje de nuevas modalidades debe mitigar el sufrimiento de las personas. El estímulo del aprendizaje, la rehabilitación debe ser pragmática y capacitar a la persona como proveedora de recursos y poseedora de habilidades y destrezas, y la garantía del ejercicio de los derechos de ciudadanía, que en gran parte fueron reivindicados con la Ley 1996 de 2019. Siguiente, por favor. Entonces, la idea de la desinstitucionalización, lo que nos refleja en parte es el interés por la desinstitucionalización psiquiátrica y la implementación de estrategias y dispositivos de base comunitaria que fueron dejados de lado en Colombia posterior a la implementación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a pesar de algunos esfuerzos y de algunas intenciones que han tenido el Estado en distintos momentos de la historia. Sin embargo, este tema no ha sido abordado en profundidad por los distintos actores del sistema de seguridad social en salud y por la sociedad en un sentido amplio, y por eso precisamente es que hablo de un proceso ignorado. Siguiente, por favor. El Ministerio de Salud en 2014 publicó la propuesta de su modelo de desinstitucionalización, y también ha habido esfuerzos por incorporar los lineamientos internacionales en las prácticas de salud en Colombia y que nos llevaran a una desmanicomialización. Siguiente, por favor. Estas son las recomendaciones que da el Ministerio de Salud en ese informe de 2014, y sobre todo identifica muchas dificultades, como dificultades para acceso al servicio, barreras, etc. Siguiente, por favor. Sin embargo, lo que ha pasado en Colombia, yo lo he denominado la falsa desinstitucionalización, y lo he denominado así porque lo que ha sucedido ha sido una disminución de servicios, intervenciones o dispositivos de atención, o incluso la eliminación y cierre de instituciones dedicadas a la atención de personas con trastornos mentales, motivados no por la restauración de los derechos de las personas, sino por intereses de otra índole, ¿no? Intereses sobre todo para ajustarse al mercado y también para que la situación financiera de las distintas entidades, incluyendo las instituciones estatales, estuviera de manera conveniente para los propósitos fiscales que se proponían. Sin embargo, no era el propósito realmente llegar a una desinstitucionalización formal, sino que fue como un asunto colateral que se fue dando, y comenzaron a disminuir las camas psiquiátricas y los hospitales psiquiátricos, pero porque la mayoría quebraron, ¿no? Quebraron y no había interés en quien resolviera la situación, y sucedía lo que nos plantea la doctora Amalia en su intervención, y es que cuando se da un proceso de desinstitucionalización no implica dejar a la gente abandonada, ¿no? En algunos territorios lo que sucedió fue que esas personas se llevaron a otras instituciones donde viven permanentemente también. Es decir, cambiamos de una institución por otra institución. Siguiente. Bueno, como les decía, generalmente fueron situaciones mediadas por decisiones de interés económico, y además se promovió lo que se llama la integración vertical, es decir, una cadena productiva entre los intermediarios financieros, las EPS y los prestadores de servicios de salud, en donde se beneficiaban esas cosas que resultaban
más beneficiosas económicamente. Hacer atención primaria en salud mental sale mucho mejor en costo-beneficio a largo plazo, pero no tan bien en el corto plazo. Y los gobernantes solamente quieren interesarse por su periodo de gobierno y todos quieren mostrar cifras para ese lado, pero olvidan que se trata de políticas estatales de largo plazo. Entonces, en definitiva, uno puede decir que hubo una desinstitucionalización falsa, o sea, no fue verdadera, en el sentido de las bases y los criterios que busca una desinstitucionalización, pero sucedió realmente, y sucedió con la eliminación de servicios y la eliminación de instituciones, y que conllevó a una dificultad mayor para el acceso a las personas. Siguiente, por favor. Y eso se puede evidenciar en un indicador muy fácil, que podría ser el número de camas de psiquiatría. Y uno puede observar cómo en los años críticos del sistema, que fueron posterior a 1991, y ese bache de 1991 a 2010 aparece porque no existe información en el país oficial. Pero vean cómo pasamos del 91 de 6.488 camas a 3.400 en el 2010. Entonces uno ahí diría, bueno, vamos bien, se cumplieron todos los parámetros de la desinstitucionalización, pero resulta que no, estaba en un periodo de ajuste del mercado. Y finalmente en 2015 comienza nuevamente a incrementarse el número de camas. Es decir, que lo que está sucediendo en el país es que hemos retomado la senda de institucionalización con la que veníamos en los años anteriores. Y comienzan a incentivarse servicios más rentables, como en el caso actual el de farmacodependencia, que tiene unos paquetes económicos que pueden resultar mucho más fáciles de manejar que otro tipo de atenciones. Siguiente, por favor. Y en esta gráfica pues queda muy claramente reflejado en estas curvas cómo van cambiando esto de las camas, y fíjense la separación que comienza a existir entre las entidades públicas y las entidades privadas. Es decir, que además de que se ha recuperado la institucionalización a través de la hospitalización psiquiátrica que todos conocemos, ha sido de dominio de lo privado, no de lo público. Eso que no está mal en sí mismo, porque finalmente todos hacemos parte del sector salud, y así sea prestado por un privado, continúa siendo un servicio público, del cual es un derecho, ¿no? Lo que uno observa en la práctica es que quienes administran los planes de beneficio se concentran en la atención hospitalaria durante ese periodo. La persona egresa, esto es una historia conocida para todos ustedes, la persona egresa, entra a urgencia, entra a hospitalización, etc. Entonces es una institucionalización distinta lo que está pasando en el país, y es mediada por la desatención una vez la persona egresa de la hospitalización psiquiátrica. Siguiente, por favor. Y bueno, muchas gracias.